Estamos en la recta final de cara al cierre de listas del próximo 24 de julio y estos son días y semanas de arduas negociaciones justamente para ver cómo se confeccionan finalmente las listas de los candidatos legislativos que competirán en estos comicios 2021. En el caso del principal espacio opositor a nivel nacional y provincial, hablamos de Juntos por el Cambio, pareciera que todo se encamina a que haya una interna en elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia, pero hasta último momento todo puede pasar. Para conocer en mejor detalle cómo avanzan las negociaciones al interior de Juntos por el Cambio, conversamos ahora nuevamente con el senador bahiense Andrés de Leo, que es el titular de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes, un gusto tenerlo nuevamente al aire de la radio pública de Bahía Blanca. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Una de las noticias que ha marcado el inicio de esta semana y de estas negociaciones de las que hablamos es la substanciación de la candidatura de Facundo Manes en la provincia como candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical y también que Elisa Carrió, que es la máxima referente de su partido, ella declinó ser candidata porque finalmente no se llegó a un acuerdo de unidad que era lo que ella pretendía. Pretendía, ella misma lo dijo, competir en una situación de unidad. ¿Cree que esto finalmente será así, que no habrá una lista de unidad, que no hay una posibilidad de que haya una unidad detrás de Manes a esta altura? Sí, respecto de la posibilidad de una interna, evidentemente las posibilidades son bastante concretas en la medida que ya los candidatos han manifestado voluntad de encabezar listas. Uh-huh. Y bueno, pareciera que todo se encamina a eso. De todas maneras, todavía quedan varios días y nosotros vamos a seguir trabajando, buscando la posibilidad de ver si podemos acordar, no sé si en todas las listas, pero en la mayor cantidad de listas posibles, que haya listas de unidad en aquellos lugares donde hay consensos. ¿Esto implicaría que la posibilidad de que haya una interna en los primeros tramos de la boleta, los que están a la izquierda, por así decirlo, por ejemplo, diputados nacionales, pero que haya una lista de unidad en lo seccional para lo que son los legisladores provinciales o incluso a nivel local para concejales? Correcto. Nosotros veníamos de una experiencia donde era al revés, uh-huh. donde estábamos obviamente trabajando en consolidar el espacio, una alianza con actores diversos, con personales distintas, con historias distintas y con visiones distintas. Y bueno, en algún momento se había priorizado listas de unidad a nivel nacional y provincial, y de alguna manera en los distritos donde había municipios gobernados por dirigentes de Juntos por el Cambio, uh-huh. de alguna manera tratar de preservar esos espacios. Bueno, después de varios años las realidades van modificándose y lo que parecía que íbamos a ir hacia una lista de unidad a nivel provincial o nacional de diputados nacionales con elecciones paso en algunos o varios distritos de la provincia de Buenos Aires, hoy da la sensación inversa, es decir, que los lugares donde más necesidades de mantener espacios o listas de consensos están en el territorio y es muy probable que nos enfrentemos a una paso a nivel provincial. Así que bueno, todavía falta plazo, pero esa posibilidad que vos mencionás es concreta. Bien. Y en ese contexto, digamos, esta interna que se empieza a dibujar o a preanunciarse entre Santilli por el PRO, entre Manes por la UCR, más allá de que hay quizá otros candidatos como por ejemplo Pose, también de la UCR, o Monzó, que es de un sector disidente del PRO, podríamos decir, pero más o menos se va configurando esa interna. La coalición cívica en este momento tiene un posicionamiento hacia uno de los dos sectores, digo, porque de haber una interna a nivel provincial por los cargos de diputados nacionales, yo me imagino que ustedes desde la coalición cívica van a aspirar a renovar algunas de las bancas que les vencen. Sí, seguramente a partir de la definición de Lilita de no ser candidata, uh-huh. El partido tiene que redefinir su estrategia electoral, toda vez que ella no ha querido competir en las PASO con lista propia, uh-huh. Cuando nosotros le habíamos manifestado que de ser así, el partido estaba preparado para acompañar su candidatura y estábamos convencidos que Lilita podía ser una excelente elección dentro del espacio, inclusive
haciendo crecer al partido en el territorio y en la representación, pero ella en eso fue tajante, y no fue la primera vez que nos dijo lo mismo, que ella no quiere ser dirigente de un espacio solamente, estamos hablando del partido, de la coalición cívica, sí, sino que quiere poner todo el énfasis en preservar la unidad de Juntos por el Cambio, que obviamente ha tenido sus dificultades, sobre todo a partir de la derrota electoral, pero que ha logrado mantenerse unido en su esencia, en los bloques parlamentarios, y además hay que defender la gobernabilidad en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires y en muchos municipios del país, entre ellos 58 intendentes en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, esa posibilidad fue descartada, y bueno, nosotros obviamente estamos con este doble rol. Por un lado, trabajando junto con los partidos socios y aliados para ver cómo termina definiéndose la elección de cara a las PASO, si es que va a haber PASO, si no va a haber PASO, si va a haber listas de unidad en general o si va a haber interna en general. Y a partir de allí la coalición cívica va a reconfigurar su estrategia electoral, toda vez que el peso digamos electoral y además cuantitativo que le aporta la coalición cívica a Juntos por el Cambio es muy importante, y bueno, evidentemente eso seguramente va a estar en juego cuando tengamos que redefinir esta estrategia. Bien. Y en ese sentido, en esta búsqueda de Elisa Carrió de preservar la unidad, ¿no son un poco excesivas o no sobran esta calificación que ha hecho de Manes, diciendo que nunca va a estar con Manes y presentándolo como una persona que quiere escalar en política para llegar a ser presidente? Eso es lo que ha mencionado, es que cree que en muchas oportunidades Manes ha querido participar en política y no lo ha querido hacer desde un lugar que no sea el número uno. De hecho, ustedes recordarán que en el año 2017 se le ofreció la posibilidad de ser candidato a diputado nacional, y si no era encabezando o si no era encabezando a la lista de senadores, no quiso acompañar. Me parece que a eso se ha referido Lilita Carrió, y me parece que en este sentido ella ha dicho que no quiere acompañar un proyecto que solamente está encaminado a eso, sino que ella cree que este es un momento para generar un proceso de fortalecimiento del espacio de Juntos por el Cambio y de no anticipar disputas electorales de cara al 2023. Bien. Y recuerdo en la anterior entrevista que tuvimos hace 1 o 2 semanas, que fue luego de que ustedes junto con el resto de los presidentes de los partidos que integran a nivel provincial Juntos por el Cambio firmaran este comunicado donde de alguna manera buscaban ponerle cierto coto, ¿no?, a la injerencia externa en el armado de listas. Usted mismo también posteriormente en una entrevista con Radio Provincia, si no entendí mal, decía que la candidatura de Santilli ha generado discordia, creo que era la palabra que utilizó, pero ahora de alguna manera este posicionamiento de Carrió cerrándole la puerta, digo, ¿no parece de alguna manera cerrarle la puerta a un acuerdo con la UCR en esta candidatura de Manes? No, a ver, porque la discusión no está en candidaturas. Lo primero que nosotros cuando sacamos ese comunicado dijimos que la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires iba a discutir en la provincia de Buenos Aires, y es exactamente lo que está ocurriendo. No se está discutiendo en otro lugar, y en aquel momento estaba vinculado a que desde otras esferas que no eran la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires se discutía o se hablaba con dirigentes para ver cuáles iban a ser las condiciones de competencia en la provincia, y eso efectivamente es lo que ha ocurrido. Es decir, es la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia la que está definiendo la estrategia electoral, los reglamentos electorales, y además, en el caso de que haya una PASO, se está discutiendo justamente en el seno de esta mesa. En segundo lugar, respecto de alianzas o no alianzas, nosotros de la coalición cívica seguimos en el mismo posicionamiento, que entendemos que lo mejor es buscar una lista de unidad, o era buscar una lista de unidad, en la cual no se generaran disputas de cara al 2023. Y lo que yo mencioné de la discordia fue un dato objetivo respecto de que generó una situación de tensión dentro de nuestros aliados, que en este caso era el PRO, que evidentemente ha generado una tensión, y a eso me referí
Sí, sí, quizás yo lo haya interpretado mal, pero yo ese comunicado lo entendí que se refería a la imposición de la candidatura a Diego Santilli a partir de este crecimiento que viene teniendo dentro de Juntos por el Cambio la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que digo, no digo nada nuevo si digo que es uno de los presidenciables a 2023. Y si uno... No, sí. pero esa interpretación, inclusive yo siempre mencioné que el sentido era otro y no tuvo otro sentido que ha sido este. Bien. Es decir, ni siquiera uno lo ha esbozado desde otro lugar, porque nosotros sí lo hemos, digamos, el comunicado, cuando me han reporteado he dicho siempre que ha tenido este sentido. Evidentemente alguien ha tenido interés de que tenga otro sentido, pero bueno, va en cada uno pensar lo que quiera. No, seguro. Muchas veces en política incluso una misma frase sin mala intención puede interpretarse de varias formas, así que es válida la aclaración que hace usted, que es quien lo firmó, de aclarar cuál era el sentido original de este comunicado. Y me gustaría preguntarle, aprovechando que estamos en los últimos minutos de esta entrevista, en el plano local, ¿no? Cómo vienen las conversaciones con los actores de Juntos por el Cambio, y especialmente con el PRO, que es quizá quien tiene la mayor fuerza en la sección por gobernar Bahía Blanca, que tiene el 40% de los electores de la sección, si no me equivoco. Sí, a ver, respecto de las listas locales, obviamente que nosotros a todos los dirigentes de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, en la medida que haya posibilidades de haber listas de unidad, nosotros alentamos que esto ocurra. Pero bueno, después habrá que ver en cada situación particular cómo se da la estrategia electoral respecto de la provincia de Buenos Aires, cuál va a ser la definición final del partido a nivel provincial y cómo lo llevamos esto al territorio, y en la medida que obtengamos listas de unidad, y esto también le cabe a Bahía Blanca, bienvenido sea, pero bueno, todavía faltan días y habrá que ir viendo si esto se va configurando. Bien, y no lo quiero sacar de lo local, pero consultarle si lo que está pasando en La Plata, donde hay noticias de que la coalición cívica y la UCR se preparan para competir en una PASO con Garro. Bueno, nosotros no hemos definido un acuerdo electoral en la ciudad de La Plata. Ajá. Hemos definido que la coalición cívica podría estar presentando las elecciones en la ciudad de La Plata, porque se da una situación muy particular. La coalición cívica en La Plata estuvo intervenida durante muchos años y después del año pasado, sobre diciembre del año pasado, a través de un proceso de regularización y de incorporación de muchas figuras jóvenes y obviamente gente con experiencia, la coalición cívica de alguna manera va a dar el paso de ingreso a sumarse a Juntos por el Cambio en la capital de la provincia de Buenos Aires, y ha tenido reuniones con diversos dirigentes, pero todavía nosotros no hemos definido una estrategia electoral de alianza con nadie. Bien, vale la aclaración porque uno leyendo algunos medios a veces piensa que ya o entiende que ya es una definición, y está bien que aclare que todavía no es así. Y volviendo al plano local, al plano bahiense, ¿cuál cree usted que es el principal activo que tiene, por así decirlo, la coalición cívica a nivel local a la hora de sentarse a negociar cargos en una lista? ¿Qué cree que es lo que más le aporta a Juntos por el Cambio en lo local la coalición cívica? Me parece que le aporta mujeres y hombres, y está en condiciones de aportar mujeres y hombres que están capacitados para representar públicamente al espacio y obviamente a Juntos por el Cambio, que nosotros no utilizamos el poder simplemente para hacer una repartija, sino que lo pensamos como un proyecto en general. La coalición cívica ha tenido siempre muy buenos desempeños electorales en Bahía Blanca. Elisa Carrió ha tenido una fuerte inserción y de alguna manera uno ha tenido algún reconocimiento, como por ejemplo haber tenido el honor de encabezar la lista de senadores seccionales en la elección pasada, con lo cual le podemos aportar coherencia, le podemos aportar gente con compromiso, con militancia, y que está muy comprometida con el fortalecimiento de Juntos por el Cambio, a pesar de los matices y diferencias que normalmente existen en los, digamos, no solo en los partidos políticos, sino entre los mismos dirigentes. Bien, bien.
Y bueno, ya le hago la última pregunta y no le robo más tiempo. Me imagino que debe estar muy ocupado por estos días. Y sabiendo, ¿no? Y habiéndolo aclarado usted también en esta nota, de que es de los dirigentes que prefieren no adelantar discusiones, lo bien que hace, me permito decirle, pero consultarle. En Bahía Blanca, ¿no? Está esa sensación de que Juntos por el Cambio es imbatible, uno puede mirar los resultados de las elecciones de 2015 a la fecha, incluso 2019, donde el peronismo tuvo un muy buen desempeño, habiéndose unido. Consultarle cómo vislumbra que van a ser los últimos 2 años de gobierno de Gay, sabiendo que no tiene reelección y que por el momento no hay un sucesor definido y consensuado con el resto de las fuerzas, y sabiendo que muchas veces se habla del síndrome del pato rengo que le pasa a los ejecutivos en el segundo mandato cuando pierden la capacidad de ser reelectos y empieza a deslizarse el poder hacia donde se espera que esté el próximo gobernante. Es una pregunta que encierra varias preguntas. Sí. La primera es que yo soy de los que no creen que las cosas son para siempre. No creo que haya fuerzas políticas imbatibles y dirigentes imbatibles, ni inefables, ni indispensables. Con lo cual, siempre hay que revalidar con la gente día a día y elección tras elección. Esto lo ha marcado, y Bahía Blanca ha tenido gobiernos de distintos colores políticos desde el retorno a la democracia. Es cierto. En segundo lugar, respecto de estos 2 últimos años de gestión que va a tener Héctor Gay, bueno, la coalición cívica y todos Juntos por el Cambio sabe que en la coalición cívica va a encontrar dirigentes que van a trabajar para fortalecer el gobierno local. Esto no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con todo, que no puede marcar sus diferencias, pero para nosotros es clave justamente que este gobierno haga el mejor gobierno posible y que las disputas que tengan que ver por las diversas candidaturas transiten por otros carriles, porque si hay algo que ha quedado demostrado es que un gobierno no necesita tener un sucesor como si fuera, digamos, una monarquía, sino que justamente tenga madurez democrática para ver cuál es el mejor dirigente o la dirigente o los dirigentes para encarnar un proyecto que tiene que consolidar un espacio republicano y además que tiene que trabajar justamente para que Bahía Blanca sea esta ciudad, esta cabecera de región importante que evidentemente desde hace décadas la ha perdido, y bueno, hay que trabajar muy fuertemente justamente para que Bahía Blanca vuelva a ser esta gran ciudad que supo ser durante muchísimos años. Bien, bien. Coincido y espero que esto también sea extensivo al resto de las fuerzas políticas, porque no es solamente para un partido político, sino para todos los bahienses. Es importante esto. Hay muy buenos dirigentes en Bahía Blanca, de todas las fuerzas políticas, y me parece que eso es un activo a preservar, y creo también que es muy importante que hay que elevar el nivel de la discusión pública y elevar el nivel de contienda para no perjudicar justamente a los ciudadanos que son los que debieran ser los principales beneficiados del sistema democrático. Bien. De Leo, muchísimas gracias por su tiempo y volvemos a conversar en alguna otra ocasión. Sabemos que es un año electoral, así que no va a faltar la chance. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Muchas gracias, un saludo. Era el senador Andrés de Leo, titular de la Coalición Cívica.